Bien, ahora sí, comenzamos. Muy buenas noches, ya estamos prácticamente todos y todas conectados, así que vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, en la que vamos a dar continuidad a lo que estuvimos trabajando la clase pasada, o la asesoría pasada más bien, porque aquí soy una suerte de acompañante de, ahora sí que de todos y de todas ustedes, en el proceso de formar una cooperativa, al menos de constituirla legalmente. Como les decía ayer, este es un taller eminentemente práctico. Aquí es de que ustedes puedan aprender cómo van a constituir formalmente una sociedad cooperativa. Pero como preámbulo a que ustedes aprendan ese proceso, es importante que tengan las sustantivas de la materia cooperativa para saber ahora sí que en qué figura jurídica es en la que ustedes están comprometiendo a formalizar a una nueva persona moral. Y esta persona jurídica se forma por personas que son cooperativistas. Entonces, para que yo pueda tener una cooperativa, necesito tener cooperativistas. ¿Y qué son cooperativistas? Suena como sencillo, al mismo tiempo como, pues, ¿de qué me estás hablando? Se supone que si formo una cooperativa, de manera inmediata me convertiría en cooperativista, pero la realidad es que no. Una persona cooperativista va a ser una persona que comparta con otras personas ciertos principios, fines, valores, prácticas que les son comunes y que les van a permitir llegar a lograr con éxito, alcanzar con éxito los objetivos de una empresa social o de una empresa del sector social de la economía. Y en este caso concreto, las cooperativas, como veíamos ayer, tienen distintos fines, su objeto es distinto que el de una empresa privada. Una empresa privada se va a preocupar por la ganancia, por acumular riqueza, y una empresa social se va a preocupar primero por las personas, después por el entorno. La toma de decisiones se hará de forma democrática y habrá horizontalidad en todos los trabajos y toma de decisiones de la cooperativa. Entonces, pues ya de entrada eso es una gran diferencia. Hay quienes piensan o confunden, no entienden lo que es una cooperativa. Para ustedes debe ser, digamos, como materia básica, comprender cuál es la importancia de una asamblea general y cuál es la labor dentro de la cooperativa del consejo de administración. Para que entonces, dentro de los roles que vamos a distinguir, que yo ayer les pedí de tarea, fueron como tres tareas en una, ¿no? Pero con esta tarea vamos a trabajar eh, como no únicamente el día de hoy, mañana sobre esta misma tarea van a tener otra actividad con esto mismo que ustedes hicieron. Lo primero que tenían que hacer era buscar tres posibilidades de nombre para pedir la denominación social de su empresa. Lo segundo, el objeto social, delimitarlo. Y lo tercero era buscar con qué personas ustedes iban a formar su cooperativa. Porque aquí de lo que se trata es de que arrastremos el lápiz y nos pongamos a trabajar en un ejercicio real de cómo voy a armar mi cooperativa. Entonces, es fundamental que si vamos a hacer esta labor, sepamos con quiénes la vamos a hacer. Y si todavía no tenemos la idea o la claridad de con quiénes lo vamos a hacer, bueno, pues es importante que le demos el espacio y que nos pongamos a imaginar con quiénes sí puedo trabajar en equipo, con quiénes podemos jalar parejo, con quiénes no se trata de quién gana más y de quién gana menos, sino de que todas y todos los que estamos formando parte de la cooperativa ganemos. Y en este caso, en las cooperativas, lo que buscamos no es ganancia, buscamos, recuerden, el remanente o el excedente. Entonces, la sesión de ayer vimos ya este tema de pues, qué es lo que yo voy a tener que hacer para constituirme legalmente y digamos como qué pasos voy a tener que seguir, cuáles son los ordenamientos o las disposiciones legales que me son aplicables y pues qué es lo que nos dice la Ley General de Sociedades Cooperativas, qué es lo que nos dice de qué es una cooperativa y sobre todo cuáles son los tipos
para que nosotros nos enmarquemos a aplicar en este taller. Entonces, decíamos, y servicios, las de productores de bienes y servicios y las de préstamo. Entonces, nosotros podemos resumir o buscar en cuál va a encuadrar la actividad que estamos queriendo desarrollar. También vimos cuáles son los principios de las sociedades cooperativas que están enmarcados en la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente. Y nos quedamos en el tema del objeto social y de ahí derivó su tarea. Bueno, vimos todavía una parte después con respecto a la constitución y registro, es lo que se iba a pedir, y en cuanto al acta de la asamblea. Pero básicamente yo quiero quedarme en esa parte del objeto social. ¿Por qué me quiero quedar en esa parte? Porque es importante que cuando nosotros queramos describir la actividad, qué es el objeto social es para lo que están haciendo esta persona moral. Digamos que es como si en el acta de nacimiento te pusieran a qué te vas a dedicar, ¿no? O sea, Alejandra va a dedicarse a dar talleres para formar cooperativas, por decirlo. Pero no nada más hago eso. También doy clases de Derecho Internacional Privado y también hago cabildo legislativo y también hago impugnaciones en materia electoral. Y entonces todo eso sería mi objeto social. ¿Cuál es el objeto social de tu cooperativa? Si ustedes le ponen muy delimitado, por ejemplo, si ustedes le ponen, mi cooperativa va a vender chicles, por decir algo. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Ávila, Mónica. Mónica dice que está batallando con el micrófono, pero sí nos escuchas, ¿verdad, Mónica? Bien, en el objeto social, entonces, en esa parte de qué es lo que vamos a hacer con la cooperativa, perdón que me mueva, porque se me mordió el mouse de ratito y ya no lo podía encontrar. Tenemos que lograr que si yo voy a vender chicles, pues se entiende que para venderlos tengo que comprarlos o fabricarlos o producirlos. Entonces, dentro de mi objeto social tengo que ponerle todo lo que voy a hacer. En alguna ocasión me tocó escuchar a una persona que me platicó que ella quiso poner una empresa constructora para vender casas. Y entonces en el acta constitutiva le pusieron que iban a construir casas. Y cuando las quisieron vender, les dijeron, pues tu objeto social no te permite venderlas. Tú nada más dijiste que las vas a construir. Entonces, mi objeto social va a ser lo que me delimite lo que yo puedo o no puedo hacer. Si yo quiero estar reformando posteriormente mis dos bases, pues voy a tener que estar adicionando o quitando o poniendo. Pues yo hago la atenta sugerencia que se den a la tarea de pensar. Primero, tenemos que partir de, pues, cuál es la idea o el plan de negocio que estoy yo queriendo poner en marcha. ¿Qué es lo que voy a hacer? A partir de plantear a mediano o largo plazo. El objeto social tiene que caber en todos los plazos, porque a veces ponemos el objeto social pensando en lo que inmediato es tener que hacer después o en las posibilidades o en las expectativas que pueda tener después. Mi objeto social pues tiene que ser claro, tiene que ser concreto, pero debemos evitar ser ambiguos o caer en vamos a interpretar y procurar que pueda abarcar todo aquello que implica a la actividad que yo voy a realizar. Todo lo que tenga que ver con lo que yo voy a realizar, que lo abarque. Y a lo mejor a poco más, que en este momento no piensas que más adelante te puedas dedicar. Con independencia de que después tú puedas pagar a lo mejor esa social, alguna asociación o empresa del sector privado. Con independencia de todo eso, tú tienes que tener la claridad de qué es lo que voy a hacer. Todo eso debe estar plasmado en tu objeto social. Bueno, una vez dicho esto, como este taller es práctico, quiero preguntarles quién nos quiere compartir su objeto social para que aquí entre todos y todas lo comentemos. ¿No? ¿Sí? Bueno, mi nombre es, ¿No? sí, mi nombre es Edna.
Bueno, mire, yo tengo una cooperativa. Ujú. El ayuntamiento me otorgó una cooperativa. Fue en el 2014. Realmente mi cooperativa es educativa, pero hubo problemas con el objeto social, puesto que como yo tengo un preescolar en esta etapa, en este proceso de realizar el protocolo y todo esto, Edna, de repente ya no te escuché. pero en esta parte me pusieron un objeto social en vez de lo que quería era dar clases, porque en México no Mm. existían lo que serían cooperativas educativas. Entonces yo me puse a investigar y sí existen, pero no en México, sino en otros países. Yo me dirigía apoyados en la Cámara de Diputados, ahí en el ahí, como la de cooperativismo, y Ujú. realizamos un objeto social. Está muy amplio, es a lo que realmente me dedico, pero pues no está puesto ¿cómo se llama? La cooperativa no estaba funcionando como es. O sea, no es porque no la puse en práctica, porque esto fue después de que yo hice otro trabajo, ¿no? Entonces, pues yo siento que son, híjole, está bastante amplio mi objeto social. No sé, no lo pude mandar en la, se lo voy a escanear, pero habla mucho sobre el concepto de mejora educativa, proporcionar educativos en niños, niñas y adolescentes, fomentarlo y oportunamente normas y reglamento, impartir la enseñanza educativa en el nivel preescolar, primaria, secundaria, promover entre los socios el trabajo de las cooperativas, eh, colaborar el cumplimiento de los planes de estudios aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Son híjoles, llega hasta la U. Nos fuimos de A, B, C, D hasta la U. Es bastante extenso, pero habla sobre educación. Ahorita yo me puse a investigar cuando vi esto de este proyecto tan grande y de verdad yo estoy bien agradecida, que nos da mucho de aprender. Y ahorita me estoy dando cuenta que sí existen cooperativas educativas, que puesto en el año que yo realicé mi objeto social en el 12, no existe. Entonces, pues no sé si ha avanzado mucho o no se había hecho una investigación acerca de esto. Pues yo creo que más bien, ¿en qué alcaldía o en qué delegación fue en la que te ayudaron a hacer tu acta, ¿Verdad? tus bases? Ah, ok, fue en el Estado de México. Mira, en el Así, Estado de México tiene muchísimos años que existe una cooperativa que es de nivel medio superior. Ay, no recuerdo ahorita su nombre, pero está por la zona de, pues la metropolitana, no sé si es Ecatepec, Tultepec, Tultitlán, por ahí está. Es una cooperativa que tiene muchos años de existir. Y le llaman preparatoria de cooperación, ¿no? Y Vanitex es una cooperativa, pero pocas personas lo alcanzan a entender que se trata de una cooperativa, porque pues, entre todas las personas pagan la escuela, que es ujú, de bachillerato, pero existe desde hace muchísimos años, o sea, existe desde, bueno, no voy a decir que tantos años, pero existe desde que yo iba a estudiar el bachillerato, o sea, ya tiene mucho otro rato que yo conozco. Y en el caso de la Ciudad de México hay una universidad que es algo conocida, que está constituida como cooperativa, no recuerdo ahorita el nombre, pero también ya tiene mucho tiempo esa universidad. em, y se constituyó así como cooperativa. Em, las, em, las figuras legales a veces no son tan conocidas. El problema muchas veces es qué sí y qué no puedo hacer yo como autoridad, y muchas otras veces es
qué sí y qué no puedes hacer tú como persona, en este caso física o moral. Y nosotros tenemos que, pues lo primero es reconocer una autoridad del nivel que sea, municipal, estatal o federal, puede hacer solamente aquello que está expresamente permitido por una norma. Por el contrario, las personas físicas o morales, las ciudadanas y los ciudadanos comunes y corrientes, como nosotros, los de a pie, pues, eh, podemos hacer todo aquello que no nos está expresamente prohibido. Entonces, si en la Ley General de Sociedades Cooperativas no estaba prohibido que pudieras estar formando una cooperativa como escuela, y tampoco en la legislación que aplica para las instituciones académicas, no tendrían por qué haberte dicho que ese no podía ser tu objeto social. Pero muchas veces pasa lo que ayer comentaba, o sea, nos pasa a cualquier persona, Edna. A mí me acaba de pasar hace poco que queriendo constituir una sociedad cooperativa, de pronto nos comenzaron a pedir requisitos que no estaban en la ley. Y cuando quise hablar con la persona que nos los estaba pidiendo, con el servidor público, me dijo que no me podía atender. Y la verdad, híjole, pues es un poco difícil y quien diga que no, pues creo que no habrá hecho el esfuerzo de hacer un trabajo de gestión. Las cooperativas somos autogestionarias, eso quiere decir que nosotras por nosotras mismas nos tenemos que aprender a capacitar y a buscar por nuestros propios fines cubrir por nuestros objetos, lo que nosotros queramos hacer. En este caso, Edna, tú no te quedaste detenida, fuiste a pedir más asesoría, más capacitación y a buscar que te ayudaran con el objeto social, pero aún así ese objeto social no está reconocido en No, tu acta. Y no. yo podría decir otra cosa, las cooperativas de producción y de consumo en la Ciudad de México cuentan con una legislación y con una política pública de fomento a sus actividades desde la Constitución, pasando por su consolidación, y les dan capacitación constante. Entonces, ¿esa política pública para el Estado de México existe? No, No. no. Y tampoco la legislación. Entonces, sí tenemos tareas pendientes que como cooperativa que tú ya existes y como cooperativista que entiendo ya eres, podemos ayudar a formar y a fortalecer. El taller pasado que dimos hubo personas del Estado de México, unas de la parte de Toluca y de aquellos municipios y otras de la parte de Coacalco. Creo que podríamos hacer un excelente equipo. Y uno de los primeros talleres que di este año fue precisamente para Tlanepantla y para Naucalpan. Entonces creo que podríamos tener eco y pues ayudar a impulsar no solamente la legislación, sino una política pública favorable. Y regresando al objeto social. A ver, yo quisiera preguntarles, a ver, Jesús, que te veo acá conectado, ¿cuál fue tu objeto social? Bueno, buenas noches. Buenas noches. A saludarlos primeramente y pues disculparme porque yo ayer no me pude conectar, tuve un exceso de trabajo. No te preocupes, aquí estamos, pero ¿sí pudiste hacer la tarea? No vi, pero ahorita me pongo al corriente. Ah, Eh, bueno, muy bien. Te estoy ajá, agarrando entonces de sí, de curva, fuera pero de curva. sociedad cooperativa me supongo que es casi igual a una organización civil, ¿no? No, ¿No? Ok. no. Fue parte de lo que vimos de Jesús. Vamos Ok. a retomarlo un poco aprovechando tu pregunta. Ajá. La sesión de ayer la transmitimos en vivo por YouTube y por Facebook. Así que yo te voy a pedir que nos busques como Asociación Civil, la página de Face, y ahí pues te des ojalá el tiempo de escuchar la sesión de ayer. Asociación civil corresponde a una figura jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que se llaman, tiene su propia legislación y están dentro del marco en México de lo que son las organizaciones. Es pues una figura jurídica que tiene un objeto social que buscar que las personas se agrupen para llevar a cabo alguna acción y esta acción es, lo voy a poner como por etapas. Las personas podemos organizarnos mientras que estemos haciendo un físico, eso está permitido en nuestro país. Entonces, por ejemplo, ahora que se acerca el Día de Muertos, bueno, en este momento no porque hay COVID, pero normalmente se organizan las vecinas, los vecinos o en la familia y pues haces una pequeña festividad
o para poner simplemente la ofrenda, ¿no? Para maquillarte o para dar dulces, etcétera. Te organizas. Este tipo de organización para decorar la calle, o para decorar la casa, o para decorar algo, es una organización que se da en un momento para un fin determinado y que no requiere que estés constituido legalmente, ¿no? Puede que haya una organización de vecinos y puede que no, pero ya lo hicieron. Lo mismo ocurre en la escuela, que pues tenemos una sociedad de alumnos, pues no la constituyes, la sociedad de alumnos se forma para un objeto específico, un tiempo específico y después desaparece y habrá otro. Pero no existe la posibilidad de que con los vecinos se agrupan y dicen, ¿sabes qué? Para que nos atiendan, para gestión, para que venga el camión de la limpia, para que venga no sé qué, tener servicios públicos, vamos a constituirnos con asociación de colonos. O un grupo de personas deciden constituirse a lo mejor para sembrar árboles, o para podar pasto, o para limpiar las calles. Es decir, para buscar cumplir con un objetivo que le sirve a la comunidad, es útil, pero que no persigue una actividad empresarial. O sea, no persigo con eso percibir algún ingreso, algún recurso. Sí, seguiré a lo mejor que es sustentable. Si vamos a pagar, no sé, la poda de árboles, pues que sea de todas las personas y que todos pongan y que no haya una sola persona que pague todo. Pero ese será el objeto y hacia allá va una asociación que la podemos hacer para mil cosas, ¿no? Desde el sector rural, en el sector urbano, en los colonos, en las escuelas, etcétera. Las figuras jurídicas que pueden ser el sector social o el sector privado, el sector público, son las empresas. Las empresas, la palabra empresa, me decía hace algunos años, es que la palabra empresa viene del sector privado, viene de sociedad anónima, y eso no es así. La palabra empresa viene de emprender. Tú emprendes algo. Y es emprender no necesariamente una empresa, me vas a decir, y con justa razón, Jesús, pues también la asociación civil está emprendiendo algo, tienes toda la razón. La diferencia es que cuando tú vas a emprender hacia un objeto o un objetivo que permita mejorar tus condiciones económicas de vida a ti y a otras personas, entonces ya está cambiando el objeto por el que tú te vas a unir con esas otras personas. O sea, ya no es para arreglar la colonia o para que a las personas del sector rural nos llegue un abono o nos lleguen gallinas o nos lleguen no sé qué. No, ya es pensando en que vamos a organizarnos como empresa para generar recursos económicos. Entonces, en el ordenamiento jurídico mexicano lo dividen en tres: el sector público, el sector privado y el sector social. Entonces, cuando hablamos del sector privado, las figuras jurídicas que de inmediato nos va a venir a la mente es la sociedad anónima. Cuando hablamos del sector social, hablando de empresas, en México, ¿cuál sería la figura que de inmediato nos vendría a la mente, pero que además está en la Constitución reconocida? La sociedad cooperativa. Entonces, como desafortunadamente en las instituciones académicas, desde que entramos a la escuela no nos enseñan como el ánimo de la cooperación o la ayuda mutua. Nos enseñan rumbo a la competencia y al individualismo. Entonces, lo mismo ocurre cuando vamos formando ya en nuestras respectivas carreras, quienes tuvimos la posibilidad de hacerlo. Cuando llegas a, allá a elegir tu carrera, las distintas carreras no están preparadas para atender ese sector social de la economía. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié Derecho, lo único que me dijeron en sociedades mercantiles fue, por error, las cooperativas están en la ley de sociedades mercantiles, pero aquí no deberían estar, ellas deberían de estar en otro lado. La embarradita que nos dan de cooperativas. Y cuando te vas a las personas que estudian administración, contabilidad, cualquier otra empresa ocurre lo mismo. Entonces, eso nos deja como un huequito que en este momento espero que podamos llenar de conocimiento. Las cooperativas no son casi empresas, tampoco son casi asociaciones civiles, ni son como una especie de quién sabe qué cosa, pero que no es empresa. No. Las cooperativas sí somos empresas y somos empresas sociales. Sociedades anónimas son empresas privadas y también existen empresas del sector público.
Entonces, en este caso, este taller está dirigido a que ustedes constituyan legalmente una figura legal que está reconocida constitucionalmente. Y esto que les estoy diciendo no me lo estoy inventando, todo está debidamente justificado y motivado en nuestra propia legislación. Sin embargo, hay un problema para otros órdenes jurídicos. El orden jurídico mexicano se divide en, como ya dije, público, privado y social. Pero no todos los órdenes jurídicos del mundo se dividen en tres. Los que yo he tenido la oportunidad de estudiar hasta este momento, América Latina, Estados Unidos y Europa, únicamente se dividen en dos, en público y en privado. Entonces, cuando hablan del sector social, empresas sociales, para ellos está como es una cosa rara, porque no es público, pero tampoco es privado. Y entonces, cuando lo legislan, por ejemplo, las ponen con las no lucrativas y las ponen como en la misma bolsa de las asociaciones civiles, que para ellos son las ONGs, organizaciones de la sociedad civil. Para nosotros están claramente distinguidas porque tienen su propio andamiaje legal, constitucional, etcétera. Espero que haya quedado un poco claro y bueno, pues vamos a dar pauta a que una persona más, porque ya se nos avanzó muchísimo el tiempo hablando del objeto social, pero quisiera que una persona más de aquí del grupo nos diga, ¿sí? Bueno, ¿quién habló? ¿Hola? Bueno, ¿Julie? ¿Julie? bueno, Ajá, Julie, te escuchamos. Ale, Pero, ajá, me parece que César Ávila está pidiendo la palabra. César Ávila. César, ¿tienes la palabra? Muchas gracias. Bueno, yo les quería compartir un poco sobre lo que a mí se me vino a la mente como objeto social, ya que como soy alumno de biología, pues he tenido varias materias que enfocadas a la administración, al liderazgo, incubación de empresas, a la gestión empresarial y todo esto, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar en el análisis DAFO, que es debilidad, bueno, amenaza, fortaleza y oportunidad. Y bueno, mm, bueno. pues bueno, Sí, en mi César, te objeto social, escuchamos. gracias, en mi objeto social puse que sería una cooperativa de productores, pero más que, o sea, una cooperativa de productores, sería una cooperativa para atender a un problema que sería el desperdicio de varios productos de industria primaria, como por ejemplo son las fresas. Hay fresas que salen feas, como van para enviar a otros países, para exportar. Entonces luego las tiran y se las dan a los puercos. Entonces en vez de hacer eso, pues sería la fabricación de mermeladas, o así pasa con varias frutas. La, mm, este, mm, También sería la transformación de productos, resultado de la industria primaria del municipio de José Sixto, Michoacán. Eso sería porque pues mi familia por parte de mamá es de allá y veo que hay muchas problemáticas. También llevo una materia que se llama ordenamiento ecológico y tenía que investigar sobre el programa de ordenamiento ecológico territorial y ellos no tienen programa. También sobre el PDU, que es el programa de desarrollo urbano, y ellos tampoco tienen ese programa y es indispensable porque pues bueno, por ley lo deberían de tener. Aparte de eso, las unidades de gestión ambiental que tienen, pues no las tienen trabajando al 100%, y entonces eso trae muchos problemas en el municipio, tanto para la sociedad, porque no llevan un manejo adecuado de los residuos, como para la producción que están utilizando, porque tienen problemas como acidificación de los suelos por no tratar cultivos, muchas cosas, ganadería, la erosión y todo eso, contaminación de aguas. Entonces se me ocurrió pues tomar esas debilidades y amenazas para poder yo crear mi objeto social, sacando las fortalezas y las oportunidades que tenemos. Y sería todo. ¿En qué municipio estás tú? Yo vivo en la Ciudad de México, pero estoy pensando en trabajar en un municipio que se llama José Sixto Verduzco, Michoacán. Ah, muy bien.
Ok, bueno, pues hiciste un excelente análisis para hacer tu objeto social. Me parece muy bien. Me gustaría que trabajaras en el tema de la redacción, porque vamos a trabajar con el acta constitutiva. Les voy a compartir un esqueleto que ustedes van a tener que llenar para que ahí transcriban su objeto social, que es parte de los materiales que vamos a ocupar para que ustedes puedan poner en práctica lo que estamos platicando aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por compartir. Nosotros lo que vamos a estar trabajando es el acta de la Asamblea Constitutiva. ¿Por qué es en una asamblea? Porque todas las personas de la cooperativa van a tomar parte de las decisiones. Pues para que yo me pueda constituir y registrar, pues ya dijimos que vamos a tener en cuenta estas disposiciones de la ley, ¿no? Que tiene que ver con la toma de decisiones democrática. Por eso, para, eh, para cada una de las personas de la cooperativa, independientemente de lo que hayan aportado, va a haber una posibilidad de un voto nada más. Van a ser de capital variable, va a haber igualdad de derechos, tendrán duración indefinida y son un mínimo de 5 personas socias, ya decíamos ayer, para las cooperativas de producción y de consumo. Pero ahora vámonos al acta de la Asamblea Constitutiva. ¿Qué es lo que le tenemos que poner? Los datos generales de las personas que van a ser las fundadoras, el nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones y las bases constitutivas. Entonces, muchas veces nos dicen, cuando hablamos de cooperativas, no, bueno, mis bases constitutivas, por ejemplo, en el caso de Edna, que nos platicaba de su objeto social, si alguien se pone muy riguroso y ella quisiera estar haciendo alguna actividad de su cooperativa, le podría decir, es que tu objeto social no dice eso, tú eso no lo puedes hacer. Realmente corremos con la suerte de las cooperativas de que no muchas personas conocen de qué es una cooperativa. La gran mayoría tiene la misma idea que nos decía Jesús. Son como organizaciones de la sociedad civil, como es una especie de haces. En un momento un grupo de alumnos de derecho me decía, maestra, es que las cooperativas pues son una especie de empresas. Si yo quiero poner una empresa, puedo primero poner una cooperativa y ya cuando me quiera poner serio, me dijo, no, entonces ya pienso en una SA. Y no, no es así. Las sociedades cooperativas son empresas con un propio andamiaje porque son empresas sociales. Entonces, la ley permite, por esa naturaleza distinta, que la constitución legal podamos hacer ante distintas autoridades. Y ayer platicábamos cuáles son: el notario, el corredor, el juez de distrito, el juez de primera instancia, el presidente o la persona que está ocupando la presidencia municipal o el secretariado municipal, quien ocupe la delegación municipal y las personas que estén como titulares de los órganos administrativos de Ciudad de México. Pero estas personas tienen que ser de lugar, es decir, yo, si voy a constituirme en Tlalnepantla, que es donde estoy en este momento, es porque el domicilio de la cooperativa está aquí. Entonces, con quien me toca constituirme, si elijo una de estas autoridades, sería con las autoridades del municipio de Tlalnepantla. Aunque no todas las personas de la cooperativa vivan acá. Esto lo dijimos ayer. Estamos un poco repasando porque a mí lo que me interesaba era escuchar su objeto social. Bueno, a partir del momento de la firma del acta, las sociedades cooperativas ya van a contar con personalidad jurídica, patrimonio propio y van a poder celebrar actos y contratos. Pero el acta de sociedad constitutiva debe inscribirse en el registro público que corresponda al domicilio social. Entonces, ¿qué pasa si yo me quedo con mi acta que me dio me dieron en la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, como en el caso de Edna, por ejemplo, pero nunca hice el registro? Ocurre lo mismo que cuando nace un niño y de pronto te dan la constancia de alumbramiento. Si tú no llevas a esa pequeña al registro para que el Estado mexicano todavía no está constando que ya nació, aunque ya nació, ya tienes esa constancia de alumbramiento de que el nuevo ser vivo ya está aquí. En el caso de las cooperativas, son una persona moral nueva que van a ser y necesita registrada para que, en este caso, el Estado mexicano la reconozca como tal.
el régimen de responsabilidad que tienen las cooperativas? Bueno, en este momento la legislación dispone que puede ser limitada o suplementada. El régimen de responsabilidad limitada quiere decir que las personas que son socias de la cooperativa se van a obligar al pago de los certificados de aportación que eran suscritos. O sea, yo estoy obligada a responder por la cooperativa solamente por lo que vale mi certificado de aportación. Y va a ser un régimen de responsabilidad suplementada cuando las personas socias respondan a prorrata, o sea, por las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. Entonces, es cuestión de que ustedes decidan. Hasta ahorita no me ha tocado ver a alguien como moral que haya elegido la suplementada, pero ya escucharon de qué se tratan las dos. Bueno, como ya dijimos, cuando hacemos el acta de asamblea constitutiva, entre las cosas que vamos a elaborar son las bases constitutivas. Por eso es el tema del objeto social, porque en las bases constitutivas la denominación y domicilio social. El objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades a desarrollar, los regímenes de responsabilidad que nosotros elijamos, ya sea limitada o suplementada, la forma de constituir e incrementar el capital social, la expresión del valor de los certificados de aportación, la forma de pago y devolución de su valor, así como la evaluación de los bienes y derechos en caso de que se aporten. Entonces, aquí es importante que las personas que vayamos a decidir formar una cooperativa, entre todas decidamos libremente cómo vamos a constituir e incrementar el capital social, cuál va a ser el valor de los certificados de aportación. A lo mejor en este momento a mí me parece que está bien que cada quien aporte 100 pesos, por decir algo. Pero a lo mejor otra persona de la cooperativa decide que no, que aporten 500 o 1000 o 5000. Y hay alguien más que dice, discúlpeme, pero yo no puedo aportar ni 100 pesos siquiera. Entonces habrá que ver cómo expresamos el valor de los certificados de aportación para que todas las personas que queramos o que quieran ingresar puedan hacerlo. Los requisitos y el procedimiento para la admisión, exclusión y separación voluntaria de las personas socias, la forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas para su aplicación, las áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento, y en particular de la educación cooperativa en los términos que están establecidos en el artículo 47 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. La duración del ejercicio social, que podrá coincidir con el año de calendario, así como el tipo de libros de actas y de contabilidad a llevarse, la forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fondos y bienes a su cargo. ¿Qué es eso de caucionar? Si yo voy a tener bienes a mi cargo o recursos económicos, fondos a mi cargo, entonces tengo que entregar una garantía, de que eso es lo que se llama caución, de que pues no va a haber pérdidas para la cooperativa porque yo esté manejando ese dinero. Normalmente cuando empezamos, pues a veces este tipo de cosas como que tratamos de solventarlas o resolverlas porque lo que queremos es nacer. Sin embargo, al paso del tiempo se puede complicar la situación de la cooperativa. Por ello es muy importante que cuidemos cada uno de los detalles, porque esto está puesto en la ley para garantizarnos certeza jurídica y para evitarnos problemas a posteriori. El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordinarias que se realizarán por lo menos una vez al año, así como las extraordinarias que se realizarán en cualquier momento a pedimento de la Asamblea General, del Consejo de Administración, del de Vigilancia o del 20% del total de las personas miembros. Ahora, aquí hay que tener especial cuidado en lo siguiente. Actualmente ha habido cambios por el COVID y no podemos estar teniendo sesiones presenciales, porque eso puede implicar un foco de contagio, etc. Entonces, la legislación no está previendo el tema de la convocatoria a distancia, por correo electrónico, por WhatsApp, por redes sociales, el que las sesiones se puedan realizar por Zoom o por alguna otra aplicación a distancia de las que existen actualmente. Entonces, lo que tendríamos que lograr es en nuestras bases constitutivas plasmar cuál va a ser ese procedimiento y reconocerlo entre todas las personas. Y en su momento, pues buscar con nuestros organismos de integración que este tipo de modificaciones
se vean reflejadas en la legislación vigente. De tal forma que pues no podamos tener ningún problema de que alguien diga que esa sesión no fue válida porque fue a distancia. Porque es importante que cuidemos nuestra salud. En las cooperativas lo más importante son las personas. Si lo más importante somos las personas, sería absurdo que procuremos una sesión donde sabemos que podemos correr riesgo. Y aquí es importante saber que ya la ley nos está diciendo que son las personas que pueden, en este caso, para que haya una sesión de asamblea general. Y tenemos también que saber que hay asambleas generales y asambleas extraordinarias, que las ordinarias podrán al menos una vez al año realizarse, pero tenemos también que saber cómo se van a formalizar. O sea, pasa nada más que te mando un mensaje de WhatsApp y ya quedó. Tengo que mandar el orden del día, tengo que decir cuál es el link de Zoom o de cualquier aplicación que yo vaya a utilizar para la sesión, si va a ser virtual. Todo este tipo de cosas tienen que estar en nuestras bases constitutivas. Los derechos y obligaciones de las personas socias, así como los mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflicto sobre el particular. Aquí es importante considerar que el mejor pleito es el que no se lleva. Desafortunadamente o afortunadamente, en una cooperativa todas las personas valemos igual. Y digo desafortunadamente, pues cada persona tiene su propia manera de pensar, su propio criterio, su libre albedrío, como le llaman, y pues podemos disentir. A veces no estamos de acuerdo en todo. Hace no mucho escuchaba a una persona decir que una cooperativa bien capacitada es aquella en la que todas las personas están de acuerdo todo el tiempo. Y pues la verdad es que no es así. Tú puedes capacitar muy bien a alguien y no por eso van a estar de acuerdo todo el tiempo todas las personas, porque cada quien tiene sus propias ideas, sus propias inquietudes y su propio razonamiento. Y qué bueno que pensemos distinto, porque esos distintos pensamientos nos ayudan o nos pueden ayudar a hacer una mejor cooperativa. A lo mejor nada más estoy pensando en que voy a vender focos amarillos y alguien me dice, no, es que la luz blanca es mejor, hay que vender focos blancos, y entonces nuestra cooperativa cambia. Pero esta cuestión de tener esta posibilidad de pensar distinto nos lleva a que haya problemas dentro de las cooperativas. Haya quien sienta que se le están violando sus derechos o haya quien perciba que alguien no está cumpliendo con sus obligaciones. Y entonces, para que esto se resuelva, perdón, voy a la pantalla, es importante que conozcamos cuáles van a ser esos mecanismos de conciliación para resolver cualquier tipo de conflictos y que podamos establecer dentro de nuestras bases. En los conflictos podremos estar muy gravemente disgustadas o disgustados, pero que procuraremos resolverlos al interior de la cooperativa. Y sobre todo algo muy importante, que vamos a respetar la decisión de la mayoría. Eso es la democracia. Puedo yo no estar de acuerdo, pero si todas las personas, gracias Airam, si todas las personas ya están de acuerdo en algo, o sea, si todas las personas ya acordaron algo, eso quiere decir que ya hay consenso en ese tenor y que mi punto no ganó. Entonces, por mucho que a lo mejor yo diga, es que la idea de Jesús no me gustaba, pero ganó Jesús. Todas las personas de la cooperativa decidieron que Jesús ganaba y que su propuesta era la que iba a quedar. Entonces tengo que asumir y tengo que aprender a asumir. Ese tipo de cuestiones requieren formación cooperativa, requieren que haya preparación constante para que las personas aprendamos que no siempre vamos a tener la razón y que tenemos que aprender a respetar el derecho de la mayoría. En alguna ocasión nos platicaba un compañero de Israel que en un kibutz estaban tenido ventas y estaban con la posibilidad de comprar un tractocamión y que se sometió a discusión qué iban a hacer con los remanentes o el excedente que tenían en ese momento en el kibutz. Y pues persona que lo expuso dijo, yo estaba convencido de que tenían que votar todos por comprar el tractocamión, porque nos iba a servir, porque era nacional, porque podemos ganar más, etc. ¿Y cuál fue siendo su sorpresa? Que lo que ganó fue la postura de que todo ese recurso se invirtiera en pañales desechables. ¿Por qué? Porque las de la cooperativa y los hombres que tenían bebés dijeron, no, es que lavar pañales es una gran carga que quita tiempo
y que nos implica todo un problema para nosotros para estar colaborando en el kibutz. Requerimos que se compren pañales. Y entonces esta persona dijo, en el momento no lo pude entender porque yo no tenía hijos ni hijas, porque no había pasado por ese proceso, porque no entendía cómo podían preferir tener pañal. Ya después que pude ser papá, entonces entendí y dije, con razón. Pero así como puede ser esto que para él le parecía tan absurdo y así como que se enojaba, puede ser cualquier decisión y cualquier cooperativa pequeña o grande puede tener conflictos. Estoy haciendo hincapié en este punto porque es importante que ustedes en sus bases constitutivas, que en este momento lo están planteando porque no hay discusiones, si el mejor pleito es el que no se lleva, pongamos las suficientes herramientas para que no haya pleitos que llevar, para que se puedan resolver. Las formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y responsabilidades. Hay quienes dicen que en una cooperativa no debe haber ni gerentes, ni directores, ni administradores, ni nada, porque todas las personas son iguales. Esto va a depender del tamaño de la cooperativa. La cooperativa, como ya dije, es una empresa social que persigue primero el bienestar de las personas y luego del entorno, etcétera. Principios y valores. Sin embargo, si tu cooperativa va creciendo, al inicio a lo mejor somos todólogos y todólogas. Hacemos de todo, desde afanadores hasta cocineros, pasando por gerentes de ventas, gerentes de compras, y sabor de no sé qué, de recursos humanos, lo que quieras. Hacemos de todo en la empresa porque apenas van haciendo. Pero cuando la empresa ya está mucho más grande, cuando tu cooperativa ya creció, cuando ya estás hablando de que son muchos socios y socias y que comercializan más, o que, por ejemplo, si fuera Edna y tiene una escuela, pues en la escuela, por simple estructura normativa, va a tener que tener, pues sí, las personas que se dediquen a la docencia y las personas que se dediquen a la mejor a la rectoría, a la planeación, a la logística y por supuesto quien esté como en el cargo directivo, no porque precisamente vaya a realizar o a cambiar la estructura horizontal de la cooperativa, sino porque es algo que se requiere para el trabajo en sí de la cooperativa educativa. Entonces, también puede haber quien a lo mejor ponga una cooperativa de miel y todos están en el proceso de hacer primero el envasado y que luego el etiquetado y que luego no sé qué, pero tiene que haber alguien que dé la cara para la que la cooperativa pueda utilizar la miel. Tiene que haber alguien que permita que haya certeza para esa comercialización. ¿Qué pasa cuando estamos cambiando cada 2 años o cada año de nuestro presidente de consejo de administración? Si tú estás pretendiendo hacer un gran convenio o contrato de venta a 20 años, a lo mejor y dices, ya de aquí soy y ya le voy a vender la miel todo el tiempo a una gran tienda de conveniencia o a lo mejor a algún lugar donde se vende comida, no quiero decir marcas, a cualquiera de estos. Pues a lo mejor ya dijimos, bueno, como cooperativa ya me posicioné, pero la empresa, a eso lo vas a comercializar el producto, a lo mejor es del sector privado o del sector público y no entiende muy bien cómo funciona una cooperativa. Y de pronto, pues firmó contigo y al año ya está viendo otra cara y al año otra cara. Esta suerte de cambios a veces las toman como una informalidad y les da como miedo que quien llegue ya no les vaya a cumplir con lo establecido. Precisamente eso hace que las propias cooperativas vayan formando acciones y disposiciones para que puedan decidir ellas al interior de la cooperativa cuáles van a ser las formas de dirección y administración interna, cuáles van a ser las distribuciones, las atribuciones y cuáles las responsabilidades. Y además, las cooperativas pueden en sus bases constitutivas incluir cualquier disposición que sea necesaria para su buen funcionamiento, siempre que no se oponga a lo establecido en la ley. O sea, no va a poner ahí alguna que tenga que ver con algo que no tenga que ver con las cooperativas, con algo que busque la ganancia, por ejemplo. Pero sí pueden poner cláusulas que se apeguen a lo que dice la ley y que les permitan tener una mejor vida como cooperativas. Todo aquello que se ponga en las bases constitutivas, que esté en sentido contrario a lo que diga la ley, va a ser nulo de pleno derecho. Así que, lo diga o no en sus bases constitutivas, si están pensando en ponerle algo que no está en la ley, pues de entrada les puedo decir que será nulo de pleno derecho. Y cuando hablaba de los artículos constitucionales, dan vida a este tema de las cooperativas. Bueno, el artículo 25 de la Constitución, particularmente hicimos hincapié en la sesión pasada de lo que dice el 8º párrafo, pero desde el 6º y el 7º párrafo ya nos habla de este
Fíjense, en el sexto párrafo del artículo 25 nos asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, impulsar y organizar las áreas prioritarias de desarrollo. Bajo criterios de equidad social, productividad, sustentabilidad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía. Entonces, para responder a aquellas personas que dicen, las cooperativas no son empresas, la Constitución en el séptimo párrafo dice, ¿a qué se refiere? Al Estado mexicano. Impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía. ¿Cuáles son las empresas del sector social de la economía? Las cooperativas, nos las está mencionando ya el octavo párrafo del artículo 25 constitucional. Pero bueno, en el séptimo párrafo dice, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicta el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. ¿Qué tal? Pero luego el octavo párrafo dice, la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de ese sector social del que habló arriba. Y nos dice, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a las personas trabajadoras y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Entonces, ¿dónde está la duda? ¿Son o no son las cooperativas empresas sociales? ¿Hay alguna duda? Ya lo está estableciendo la Constitución. Pues, quien dice, no son empresas sociales, preguntemos de cuál es su fundamento legal y constitucional, porque evidentemente no lo sabe. O se lo está sacando de la manga decir que no son cooperativas, y muchas personas dicen que las cooperativas no son empresas porque pretenden meterlas en una visión clientelar, que vivan de bajar recursos económicos. Las asociaciones civiles, las organizaciones de la sociedad civil necesitan recursos de algún lado para sobrevivir porque no son empresas. ¿Una empresa de qué vive? Si pones tu empresa de vender chicles, ¿de qué vives? Pues de vender chicles. Si pones tu empresa de dar asesoría, ¿de qué vives? Pues de que das asesoría. Y si es una empresa social, pues entonces puedes elegir la figura jurídica de la cooperativa. Estamos casi por cerrar, estamos en los últimos de nuestra sesión. Y antes de que cerremos, les quiero decir que la tarea para el día de hoy se las vamos a mandar por WhatsApp y se las haremos llegar delimitada en los medios, la compañera Zairam, porque lo que quiero es que hagan el ejercicio de solicitar el nombre de su cooperativa y que aprendan cuál es ese proceso. La Ley General de Sociedades Cooperativas, regresando a nuestro documento, en los programas económicos financieros, gobiernos, federal, de las entidades federativas, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que incidan en la actividad cooperativa mexicana, se deberá tomar en cuenta la opinión, según sea el caso, de las federaciones, uniones, confederaciones nacionales y del Consejo Superior de Cooperativismo. ¡Ojo! Fíjense lo que está diciendo aquí la Ley General de Sociedades Cooperativas, que para hacer política pública en materia económico-financiera, el gobierno tiene que escuchar al sector cooperativo, pero tiene que escuchar a sus organismos de integración, federaciones y uniones. ¿Qué son las federaciones y uniones? ¿De qué se forman? De cooperativas de base, de producción o de consumo. Son federaciones cuando son de un mismo giro o ramo, y son uniones cuando son de distintos. Entonces, las confederaciones nacionales se integran por federaciones y o uniones de cooperativas de un mínimo de 10 entidades federativas. Por eso son nacionales, porque tienen un mínimo de 10 entidades federativas ahí representadas. Y luego está el Consejo Superior del Cooperativismo. ¿De qué se integrará el Consejo Superior? De confederaciones nacionales. Entonces, dijimos, primero están las cooperativas de base, que son de producción, de consumo o de ahorro y préstamo. Luego están las federaciones o las uniones, que son federaciones cuando se incluye en la federación a cooperativas de una misma rama o del mismo giro, y son uniones cuando son de diversas. Y luego están las confederaciones nacionales. Y
con las confederaciones nacionales, a partir de las confederaciones nacionales, se integra el Consejo Superior del Cooperativismo. En México tenemos una figura jurídica que se llama Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana y tenemos un COSUCOP, que es Consejo Superior del Cooperativismo. El Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana se integra por 7 confederaciones nacionales cooperativas. CONCAMEX, que incluye todas las de ahorro y préstamo, actividades diversas, que incluye de diversas, está TOSEPAN, está Cruz Azul en ella, y está las de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, está la Confederación de Cooperativas de Turismo, la Confederación de Cooperativas de Transporte, la Confederación de Cooperativas por la Emancipación Social. Son 7 confederaciones nacionales. Y luego tenemos el COSUCOP, que es el Consejo Superior del Cooperativismo, que se integra de 3 cooperativas y una organización que se llama Alcona. Entonces, en independencia de cómo esté en este momento estructurado este COSUCOP y este Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, es importante que conozcamos como cooperativistas que hay organismos y que estos organismos de integración tienen un valor. ¿Cuál es ese valor? Que la Ley General de Sociedades Cooperativas está diciendo que para hacer política pública, el Estado mexicano debe tomar en cuenta la opinión de estos organismos de integración. Independientemente de que les guste o no, te tienen que hacer caso porque formas parte de un organismo de integración. Entonces, hay personas que dicen, bueno, yo tengo una cooperativa y voy y digo, sí está bien, pero pues mejor formemos entre varias cooperativas, federación o una unión y veamos si nos podemos integrar en alguna confederación nacional o formemos una para tener voz y voto. Y por supuesto, veamos, ha habido quien en los talleres me dice, es que no me siento representado por el Consejo Superior. ¿Formas ya parte de alguna federación o unión? ¿Formas ya parte de alguna nación? Hagamos ese eco para que las cosas funcionen y para que todas las personas estemos debidamente representadas. Eso se trata, tener formación cooperativa. Si voy a formar una cooperativa, tengo que conocer también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá, de común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, o sea, con este ente que va a estar integrado por las confederaciones nacionales, que ya dije en México, el ente que tiene integradas las 7 confederaciones nacionales cooperativas, Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana. Este ente, con las confederaciones, federaciones y uniones, debe constituir los fondos de garantía de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso a crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión. Esto lo dice la Ley General de Sociedades Cooperativas. Yo les preguntaría a quienes ya tienen cooperativa, ¿han visto que en algún lugar esto se lleve a cabo? Que tengamos esa facilidad para el acceso al crédito, que tengamos esa facilidad para el otorgamiento de garantías. Esto tendríamos que estarlo poniendo en marcha. Por eso es importante que lo conozcan. Más allá de estar discutiendo si somos empresas sociales o no, porque eso no debería ser discusión. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Alguna oportunidad un compañero me dijo, es que no puedes decirles empresas porque las metes a un esquema del sector privado. Y dije, pues mira, nada más lee la Constitución y en todo caso, si no les gusta así, tendrán que reformar la Constitución. Desde mi punto de vista, lo importante es poner en marcha el andamiaje constitucional y legal que ya tenemos y lograr que estemos representados. Y bueno, aquí estoy haciendo yo una lámina donde les pongo las confederaciones que están para que ustedes las vean, las conozcan. Y si ustedes me dicen, pues yo ni siquiera las había escuchado, pues a lo mejor las busquen y las googleen y vean a quién las integran. Reformas legislativas pendientes. Tenemos que salir de la legislación mercantil. La Ley General de Sociedades Cooperativas tendríamos que estar reconocidas dentro de este sector social de la economía y el ámbito en el que deberíamos estar es en el que nos pusieron al inicio, cuando recién se promulgó la Ley de Social, que era en la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque somos parte del sector productivo del país. Cuando nos dejan en la Secretaría de Desarrollo Social o de Bienestar, nos ponen en una camiseta como asistencialista. Por eso la confusión más grande aún de que si somos o no somos empresa. Pero cuando ya nos ven como parte del sector productivo, pues ¿cuál es la duda? Ninguna.
deberíamos estar en la Secretaría de Economía. Y bueno, esto no es nada más por decirlo, sino porque además está establecido en el artículo 25 de la Constitución, en el que se establece que la economía nacional está compuesta por 3 sectores. Jesús nos está pidiendo la palabra. A ver, Jesús, ¿quieres hablar, por favor? Gracias. Esto que planteabas hace un momento de que la Secretaría de Hacienda debe de tener, digamos, fondos para cooperativas. ¿Alguna vez en tu experiencia has solicitado o verificado si existe este fondo para apoyar a las cooperativas en México? Pues de que lo he buscado, sí, Alfredo. Que se haya logrado, pues no. Sí, nosotros como cooperativas tendría algo de lo que estaba pidiendo, que ya lo veremos más adelante, es que, por ejemplo, había un fideicomiso, uno de los fideicomisos que desapareció, también queríamos que se reformara porque en realidad estaba formado con recursos de las cooperativas. Estos fondos de garantía que están aquí pedidos, que deben de ser de origen federal, para apoyar a las cooperativas en su acceso al crédito, es únicamente que nos sirvan como garantes. Es como cuando vas a pedir un crédito y te sirven de fiador. Y hasta este momento, pues no hemos podido lograr que ocurra. Sin embargo, existe la posibilidad de estar buscándolo, ¿no? Y de que se logre. Me tocó hace poco que la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, que pues tuvieron un gran problema, que perdieron sus embarcaciones muchas personas, y no sé si ustedes sepan, pero en el caso de las cooperativas pesqueras, los derechos respecto a la pesca los adquiere quien es dueño de la embarcación. Ellos dejan de ser dueños de su embarcación, dejan de ser dueños para estar sustrayendo peces o productos del mar. Entonces, eso les complica su propia existencia y autosuficiencia. Entonces, la posibilidad de tener estos fondos de garantía de alguna dependencia del gobierno para que les pudieran dar alguna cooperativa. Entonces, en ese proceso, pues están como ellos trabajando. El problema que tenemos es que las cooperativas de ahorro y préstamo, por la disposición legal que nos es aplicable, pues no le pueden, de acuerdo a lo que dice la Ley General de Sociedades Cooperativas, no le pueden prestar a otra cooperativa. Le pueden prestar a personas físicas, pero no a personas morales. ¿Por qué? Porque las cooperativas solamente le prestan a quien es socio de la cooperativa. Y tú no eres socio ni socia si eres persona moral. Entonces, pues en mi experiencia no es algo que se esté dando, pero si está en la ley es algo que podríamos poner en marcha e impulsar. ¿Paga impuesto la cooperativa? Sí. Uh-huh. El impuesto que se genera también va en función, como ya lo has dicho, como son empresas sociales, es también dependiendo a la cantidad de utilidades y de ganancia que estas generen. Es que el gran tema aquí está en que las cooperativas no persiguen la ganancia, persiguen el excedente. Entonces, algo que he platicado con algunas personas que se dedican al derecho fiscal o a la contabilidad es que en algún momento hubo un abuso de la figura legal por algunas personas del sector privado, que dado que no se genera la ganancia, pues estaban como simulando, precisamente buscando evadir impuestos, y que pues eso dio lugar a que se homologaran algunos criterios con respecto a las empresas del sector privado. Sin embargo, pues para nosotras como empresas cooperativas, sabemos que nuestra naturaleza es distinta y que dado que no perseguimos la ganancia, tenemos en nuestra propia bases constitutivas, por disposiciones legales, la obligación de atender ciertos temas que son inherentes a nuestra persona. Como ya lo veremos más adelante, para no irme adelantando, Jesús. Ajá. Y no es contradictorio el decir que no perseguimos ganancias cuando en realidad sí es lo que queremos, tener ganancias. Es que no perseguimos ganancias, perseguimos excedentes. Diferente. La ganancia es el lucro en sí. Tú como objeto social, una sociedad anónima, lo que busca es la ganancia. Su prioridad, su objeto es, yo quiero ganar dinero, punto, se acabó. En el caso de una cooperativa, no. Lo que busca es mejorar, primero atender a la situación de las personas. Su prioridad son las personas que le integran.
Entonces, en una empresa del sector privado, por ejemplo, si se enferma alguien, pues ya no le es rentable a la empresa, ¿no? Porque pues, oye, ¿cómo que te enfermas? Pues me generas gastos y no me estás produciendo lo que yo quiero, que es más dinero, más ganancia. En el caso de una empresa social, yo le pongo el ejemplo como en la familia, ¿no? Cuando un hijo o una hija se enferma, ¿cuál es la prioridad? No dices, Pues, ay, este hijo me salió malo, que se vaya y me traigan otro. No, ¿verdad? Vamos a curarlo y a buscar por todos los medios que la persona esté bien. Eso es una empresa cooperativa. En una empresa cooperativa, en una sociedad cooperativa, lo más importante son las personas. Entonces te vas a preocupar primero por las personas y luego el medio ambiente, por el entorno en el que estás. Entonces es una mentalidad distinta porque, por ejemplo, si tú, por decir, es un parque, tú ganas, pensando en la ganancia, ganarás más si más personas te visitan y cobras la entrada. Pensando como cooperativa, si te preocupas por las personas y por el entorno, te preocuparás porque el peso de esas personas, qué daño le puede causar al suelo del parque y al ecosistema, y entonces cuidarás que no exceda el número de personas que sean aptas para que el ecosistema pueda seguir vivo. Entonces es una mentalidad totalmente distinta de estar buscando la ganancia, a estar buscando a que las personas estén bien y que el entorno esté bien. Porque entonces te vas a preocupar porque haya seguridad, porque haya educación, porque haya salud. Y ya tendremos oportunidad de platicar algunos ejercicios específicos de cooperativas para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia entre una empresa del sector privado y una empresa social. O sea, no es lo mismo ser una empresa socialmente responsable que ser una empresa social, una empresa cooperativa. ok. Bien, gracias. ¿No? De que a la orden, Alfredo. Bueno, pues estamos llegando ya, me parece que al final. Espero que en las próximas sesiones, Alfredo, me sigas preguntando igual, porque tengo muchas respuestas para ampliar más lo que me acabas de preguntar. Bueno, hacerte nada más la petición que pudieras incluir dentro de tu amplio ya conocimiento en este tema, que pudieras, dentro de los fundadores de la economía cooperativa, incluir a Rosendo Rojas Coria, que fue un cooperativista eh, de la época del cardenismo y que tiene un libro interesante porque esto del cooperativismo, que luego se habla mucho de que viene de los europeos, en realidad es, aquí en México, es la esencia de las comunidades originarias. Así vivían. El ejido, el, las tierras comunales, era un sistema de cooperativismo en la época prehispánica, ¿no? Nadie era dueño de la tierra, pero se les concedía a la gente el usufructo de poder disponer de estas tierras, ¿no? Cosa que cuando llegó el capitalismo se acabó con esto. Por cierto, yo no sé si en otros países existe esta figura de los ejidos o de los bienes comunales en otros países, pero es algo que ha prevalecido en el país durante décadas y digamos milenios, porque estamos hablando de la época de la conquista para acá, más de 500 años, y aún se siguen Sí. conservando esa figura. Entonces, creo que deberíamos reconocer que hay un espíritu originario en México sobre este tema del cooperativismo. Bueno, llegamos a tener hasta un partido cooperativista Sí, registrado, ¿no? así Entonces, es. debería de ser, digamos, el motor de la economía prioritaria del país para desarrollar, ¿no? No sé si ahora, con tantas reformas que se están haciendo, valdría la pena impulsar el desarrollo del cooperativismo, porque en el sexenio del salinismo se le metió justamente muchas complicaciones, incluso para desarrollarse por sí mismas las cooperativas. Esto de meterlas en diferentes cajones y de tratar de tenerlas pues amarradas para impedir que se compararan casi equivaliéndolas al tener una empresa de carácter, como lo mencionabas, privada, pues no era lo mismo, ¿no? Porque ahí es donde tú planteas esta parte tan importante que dices, bueno, en el cooperativo
no se busca la ganancia por sí sola, sino se busca el excedente. Y en el otro sí se busca la ganancia, es decir, el lucro, ¿no? Y eso que ha impedido que el cooperativismo en el país se detenga, porque la quieren de repente tratar en la misma manera que una empresa que genera lucro, ¿no? Así es. Y no solo eso, el tema de no reconocer el valor de la decisión de una asamblea general. Que te pretendan a ti poner en un mismo esquema de una empresa del sector privado donde decide una o dos personas y te desconozcan el valor que tiene la decisión de tu asamblea general. Puede no gustarle al resto del mundo, pero si la asamblea general de mi cooperativa ya decidió algo, esa es la decisión de la cooperativa, porque ganó la decisión democrática, que son los valores que estamos promoviendo dentro de la cooperativa. Entonces, esta parte de desconocimiento creo que nos orilla a incluso situaciones que no podemos pasar como por alto. Y pues sí, al ser las cooperativas empresas de la economía social, como ya dijimos, nos dice el 7º párrafo del artículo 25 constitucional, nos entendemos como empresarias y empresarios del sector social de la economía. Y en este sentido, es importante, como dice Jesús Alfredo, una transformación a la visión asistencialista de dádivas o clientelar para incluirnos como personas promotoras e impulsoras de reformas legislativas, de políticas públicas y en general de acciones que puedan garantizar el desarrollo, la consolidación y el fortalecimiento, así como la creación, acompañamiento y capacitación de nuevas cooperativas en todo el país. Y por supuesto, un tratamiento fiscal y de seguridad social adecuado para la vida de las cooperativas, que yo pensé que Jesús iba a ir como para esa parte de esta, que es una realidad. ¿Cuál es ese tratamiento fiscal que en realidad cuando yo no percibo la ganancia? ¿Cuál es esa distinción que yo debería de tener en el tema de la seguridad social? ¿O tengo más cargas tributarias que una empresa del sector privado? Bueno, pues hoy nos vamos a quedar con esta parte y yo les quisiera pedir, ya les compartimos ayer la Ley General de Sociedades Cooperativas. Se las compartimos porque es importante que ustedes las conozcan. Estos artículos constitucionales y legales que estuvimos revisando el día de hoy tienen total relación con la figura jurídica que ustedes podrían estar constituyendo en breve. Entonces, yo quiero pedirles que se den a la tarea de leer la legislación vigente, de ver qué les parecen raras, qué partes les parecen comunes, el lenguaje es sencillo, e incluso de buscar con ojos críticos ustedes qué le cambiarían. Porque justamente quiero esa parte que decía Jesús, hubo un momento en el que de pronto la mirada a las cooperativas cambió y se dejó de ver a las cooperativas como lo que son para de pronto ponerlas en una camisa que no les corresponde. Y de pronto también, si hablamos de otros países, Jesús, más que meternos en todas las otras figuras de la economía social, ejidos, comunidades, etcétera, quiero que nos centremos en este taller en específico, en lo que son las cooperativas, porque de todas estas figuras legales de las que nos habla el 8º párrafo del artículo 25, las empresas como figura, como tal, denominadas, son las cooperativas. Entonces, quiero pedirles que nos centremos en esta figura jurídica, que son las cooperativas, para sacar el mayor provecho y que ustedes logren entender cuál es la regulación que nos atañe, pero sobre todo, aprender para qué van a poner en sus bases constitutivas algo y para qué no. ¿A qué me voy a comprometer? ¿Qué voy a tener como carga tributaria una vez que esté constituida legalmente como cooperativa? ¿Y cuáles son las cargas que no voy a tener por ser cooperativa? Es importante que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, porque ha habido distintas reformas legales en distintas áreas que nos llevan a que si hoy recibo un depósito en mi cuenta bancaria, Hacienda se va y necesito decirle para qué fue. Entonces, mi cooperativa tiene que tener la formalidad suficiente que me permita dar garantías y certeza jurídica a terceras personas y sobre todo a mí y a las personas que integran mi cooperativa. Pues me voy a quedar en esta parte que son la propuesta de reformas, porque con esto estará además concluyendo la presentación y vamos a arrancar en la próxima sesión